Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta parte de este multiepisodio, donde ahora tengo como invitado al doctor Michel Ruiz y nuestro tema sigue siendo el linfedema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Kurt, muchas gracias por la invitación. No, gracias. ¿Nos podría platicar desde el enfoque de ortopedia un poquito sobre el linfedema? Claro, se puede presentar básicamente por tres situaciones. Una puede estar directamente relacionada con nosotros y las otras no necesariamente. Entonces, desafortunadamente, muchos casos de linfedema en extremidad pueden debutar como consecuencia de un tumor, ya sea de origen óseo o también como un tumor de origen de tejidos blandos. Afortunadamente no es la más frecuente, pero esa es una de las razones por las cuales puede debutar así una persona con linfedema. La otra razón por la que se puede encontrar linfedema también es porque haya tenido un traumatismo, un golpe, que haya sido a tal grado la inflamación después del trauma que se hayan obstruido los conductos linfáticos y eso hace que se presente el linfedema también. Afortunadamente, estos son unos de los casos que son más benignos porque son relativamente más fáciles de tratar. Y la tercera causa por la que se puede presentar es por cirugía. Muchas veces también, a consecuencia de la cirugía, puede presentarse una lesión a los conductos linfáticos, también por la inflamación después de la cirugía, y en ocasiones esta es la que puede llegar a ser un poquito más difícil de controlar o de tratar. Por ejemplo, cuando está haciendo algún tipo de cirugía, ¿qué estaríamos hablando? ¿Algún reemplazo de cadera o algo más? ¿O en qué tipo de cirugía es la...? Generalmente son cirugías grandes, entonces pueden ser fracturas donde tengamos que poner implantes. Generalmente se presenta donde hay incisiones grandes. Entonces, en fracturas, principalmente donde se tienen que poner placas en las extremidades, pero placas muy largas donde a veces se tienen que hacer incisiones grandes. También esa es una de las razones por las cuales se han diseñado algunas técnicas donde a pesar de que se tienen que poner placas grandes, se hace una técnica que se llama mínima invasiva, donde se hacen incisiones pequeñas y se desliza únicamente la placa por debajo de la piel, por debajo del músculo, pegado al hueso para poder colocarla. Y eso es una de las técnicas que se utilizan precisamente para evitar que se presenten algunas complicaciones, entre ellas el linfedema. También se puede presentar, como bien lo mencionas, en algunas cirugías articulares donde se requiere mucha exposición, donde se requiere manejar mucho los tejidos blandos, como pueden ser prótesis de cadera o prótesis de rodilla. La prótesis de hombro generalmente no es la que se haga más frecuentemente el linfedema, pero en la prótesis de hombro también se puede llegar a presentar linfedema a consecuencia de una prótesis. Aquí tengo una pregunta que está relacionada con algo que estaba viendo con otro doctor con el que platiqué de este tema. ¿Se puede provocar una infección a causa del líquido? No es que se produzca una infección a consecuencia del líquido, lo que pasa es que si no se trata es un poco más factible que se pueda infectar. No es que en sí mismo la linfa vaya a producir una infección, al contrario, la linfa es donde muchas de las células de nuestro sistema inmune circulan, pero muchas veces se queda estancado este líquido que es propiamente el linfedema y eso puede predisponer a una infección, pero el líquido como tal, no. Entonces, en los casos, por ejemplo, ¿le llega a usted el paciente con el problema de hinchazón o es alguien que ustedes ya están viendo a raíz de una cirugía o un tratamiento que le están haciendo o un golpe, una fractura o algo así? Depende mucho. Yo no me dedico a ver tumores óseos, pero la gente que sí se dedica a ver tumores óseos, muchos de ellos así es como les llegan. O sea, debutan con linfedema. En nuestros casos, donde hacemos más cirugías de otro tipo, cirugía de medicina deportiva o cirugía de reemplazo articular, sí puede ser a consecuencia de nuestra cirugía donde se puede llegar a presentar el linfedema. Y cuando el paciente ya se presentó con esa hinchazón, por parte de ustedes, ¿qué es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que debe hacer el paciente o cómo le regresan su parte al estado normal, por decirlo de alguna manera? Afortunadamente, la mayor parte de los casos son bastante benignos y relativamente fáciles de controlar, aunque no son rápidos. Sí tengo que mencionar que llevan su tiempo para poder controlarse. Entonces, lo primero son medidas generales. Las medidas generales que incluyen muchas veces la elevación de la extremidad, un poco de compresión y también identificar cuál fue la razón por la cual está tan inflamada una región, ¿no? Entonces, ver precisamente que no haya habido una infección y que esa infección puede estar complicando, que ahí esté causando inflamación y que a consecuencia de la inflamación de la infección se esté causando también un linfedema. Vamos a poner el video de la famosa pierna de elefante, ¿no? De un caso que se vio así que estaba enorme. ¿Qué pasa si la persona se desespera y dice, hay algo y se lo quieren picar? Generalmente ahí llega a haber muchas complicaciones porque no es un líquido que sea localizado en un sitio en particular, sino que se encuentra
este líquido entre las células. No es un líquido que uno pueda aspirar fácilmente. Entonces, en la desesperación, muchas veces un paciente puede acudir con un médico, con un especialista, para tratar de que le saquen este líquido, pero en realidad no se va a obtener absolutamente nada. Y lejos de eso, puede agregarse una infección a consecuencia del mismo procedimiento. Entonces, evitar eso de picarse o que de repente salen unos videos en TikTok que le hacen así y sale toda una alberca. No, o sea, corre. No, si es linfedema, no. Por eso también es importante acudir con un especialista para ver por qué puede estar inflamada una extremidad, porque pueden ser por muchas cosas. O sea, puede ser linfedema, pero también puede ser un hematoma muy grande, localizado, que puede parecerse clínicamente a un linfedema, pero la gran diferencia es que este sí es un líquido que se encuentra muy bien localizado y en ocasiones ese sí puede llegar a aspirarse y drenarse, ¿no? Pero ya sería bajo supervisión médica o algo así, ¿no? Por supuesto, aquí sí es bajo la inspección y la supervisión y la revisión de un médico. Es que se lo juro que, bueno, ¿qué le platico a usted? Pero de repente ves en redes cada cosas que dices tú, no puede ser. Entonces, primer contacto, si estás bajo algún tipo de tratamiento médico, obviamente pues ustedes lo están monitoreando. Y si te sale de la nada, ¿quién sería el doctor que usted en su experiencia dirías, ve con este especialista? ¿Cuál sería el indicado para primer contacto cuando no viene relacionado con... Yo creo que pudiera ser un oncólogo. El oncólogo pudiera decidir si puede él tratarlo o se deriva con alguien que ya sea un cirujano oncólogo o un ortopedista que tenga alguna formación en tumores, ¿no? En oncología. Ok, y si no es a raíz de tumor, entonces, ¿quién sería en su experiencia el especialista en tratarlo? Yo creo que aquí tiene que ser un manejo multidisciplinario entre rehabilitación y cirugía ortopédica. Perfecto. Pues no sé si hay algo que le gustaría agregar, doctor, sobre este tema. De momento no, Kurt. Muchas gracias. Creo que cubrimos los puntos que más le pueden preocupar a una persona que presenta una hinchazón o una inflamación de una extremidad. Pues muchas gracias de nuevo, doctor Michel. Y pues aquí vamos a dejar los datos del doctor para que lo puedan contactar. Y recuerden que si traen alguna extremidad con hinchazón o padecen de hinchazones que en ocasiones se suben, se bajan, se quitan, son recurrentes, acudan con un ortopedista que puede ser el primer contacto que les puede ayudar a encontrar una solución más permanente a esa situación porque no es normal. Exacto, no es normal. Eso es lo más importante. Exacto. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Kurt. Bye. Bye. Después de mi plática con varios especialistas sobre el linfedema, puedo concluir que los pacientes que han tenido cáncer, recibido algún golpe o que notan hinchazón en los brazos y piernas, es de suma importancia que se hagan un chequeo, ya que el linfedema es una condición que si se trata en tiempo y de manera adecuada, puedes evitar que empeore. Y siempre recuerda seguir las indicaciones que los doctores te dan. Si necesitas un doctor especialista, visita nuestra página web donde encontrarás a los mejores de México y Latinoamérica. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.